Los procesos de transcripción y traducción son los mecanismos que utiliza la célula para sintetizar todas las proteínas del organismo para que ésta contribuyan al correcto funcionamiento de este. Esto se da por la información que contienen las secuencias de ADN. Estos procesos fueron planteados en el dogma central de la biología molecular. En el presente nosotros le vamos a hablar un poco sobre los elementos que necesitan incluirse en estos procesos, así como las fases, la etapa y también la comprensión del código genético. Para iniciar es importante recordar que el proceso de transcripción se da en el núcleo de cada célula. En cambio, el proceso de traducción se da en el citoplasma, específicamente en los ribosomas. Por lo que es importante también mencionar de que los elementos que son fundamentales para el proceso de traducción son los aminoácidos, los ribosomas, los factores proteicos, también el complejo traduccional, que incluye los 3 tipos de ARN, que es el ARN mensajero, el de transferencia y el ribosomal, y también lo que incluye los nucleótidos trifosfato, que incluye el ATP y el GTP, y importante pues también los propios ribosomas. La replicación del ADN y la síntesis del ARN comparten ciertas similitudes entre sí. Por ejemplo, está el de que estas van a compartir una cadena molde, que en este caso sería la del ADN, para que se hagan procesos iguales en el ARN. Sin embargo, la transcripción de la replicación va a tener una función selectiva y una reiterativa. Primero, ¿qué es la transcripción? La transcripción es el proceso por el cual se va a sintetizar el ARN a partir de una cadena molde del ADN, donde la información contenida en una molécula de ADN va a pasar a las de ARN, haciendo así diversos tipos de ARN. Entre los más importantes tenemos el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN referencial. La transcripción va a ser selectiva cuando existen zonas del ADN que no se van a transcribir. Es decir, el proceso se va a limitar a una porción del ADN. En sí, esta porción del ADN va a seleccionar un punto de inicio y también va a seleccionar un punto final. Es por eso que se les dice que es un proceso selectivo. Y es reiterativo cuando una misma porción del ADN va a multiplicarse indefinidamente en cualquier parte y a lo largo de la célula. En sí, la replicación es un proceso que marca la división celular, el cual se dice que es reiterativo, es decir, una región concreta del ADN puede ser copiada multitud de veces, dando lugar a la formación de múltiples moléculas iguales del ARN. Una de las funciones de la doble cadena de ADN representadas en el dogma de la biología molecular es expresar el material genético contenido dentro de este. Uno de los pasos previos es la transcripción, que consiste en la síntesis de ARN complementario y antiparalelo a la secuencia de nucleótidos de una cadena de ADN denominada cadena de molde. Por lo tanto, esta secuencia es idéntica a la cadena opuesta, conocida como cadena codificadora, con la premisa de que la timina es sustituida por uracilo en la molécula de ARN. La transcripción es el paso previo y necesario para la formación de proteínas, lo cual esta va a dar el inicio a los procesos de metabolismo y la identificación de las células. Dentro de la estructura de los genes eucariotes encontramos una zona codificante y una reguladora. Dentro de las secuencias que no codifican para el material genético pero sí regulan, tenemos los promotores. Estos son bastante importantes para la transcripción.
los promotores basales son los que van a unir, son la secuencia mínima que unen la maquinaria basal de transcripción, y los promotores mínimos estos son indispensables para la transcripción. Dentro de estos promotores se llegan a unir unas proteínas reguladoras que se conocen como proteínas transcripcionales. Estas tienen el papel de regular, ya sea aumentar o disminuir la tasa de transcripción. La enzima protagonista para este proceso se denomina ARN polimerasa, que tiene el papel de sintetizar una cadena de ARN en dirección 5', 3', al igual que la ADN polimerasa. Esta va a tener una acción continua que va a iniciar desde el sitio de inicio indicado por el promotor, luego va a seguir por la región codificante y termina en la secuencia de terminación. El proceso de transcripción tiene lugar en el núcleo. En el sitio de inicio de la transcripción, la cadena de ADN se llega a separar en dos cadenas sencillas de manera transitoria, donde luego una de estas se tomará como cadena molde para la síntesis de ARN, formando una burbuja, denominada burbuja de transcripción. Mediante la ARN polimerasa avanza sobre la cadena de ADN, la cadena de ADN ya copiada se vuelve a unir a su cadena complementaria, volviendo a formar la cadena de doble hélice. El proceso en sí de la transcripción tiene 3 etapas. Complejo de preiniciación, 4 etapas: complejo de preiniciación, iniciación, elongación y terminación. El proceso de preiniciación o reconocimiento del promotor basal se inicia con la unión de la primera proteína del complejo T, F, I y D de la caja TATA, también conocido como proteína de unión específica de la caja TATA. Luego, esta va a tener como la función inusual de poder unirse a la cadena de ADN por medio del surco menor de donde se dobla, haciendo de que el ADN tome una forma muy diferente o deforme, se podría decir, que luego va a ser aprovechado por la ARN polimerasa 2, que esta va a ayudarse a la superposición de esta. La fase de inicio o de iniciación se refiere a la síntesis de los primeros enlaces nucleotídicos. La ARN polimerasa 2, esta se va a mantener unida a la caja, al promotor basal, el cual va a seguir sintetizando los primeros 9 enlaces. Uno se da cuenta que la iniciación llega a su punto terminal cuando la enzima empieza a alargar la cadena y abandona el promotor basal. En la fase de elongación se van a necesitar las proteínas TFIIE y TFIIH. Estas se van a unir corriente arriba en la cadena de ARN. Ambas se requieren para funcionar a lo largo de toda la cadena de ADN y el abandono del promotor basal. Cuando se une la proteína TFIIE, se une inmediatamente la proteína TFIIH. Esta va a estar unida excepcionalmente con la enzima ARN polimerasa 2, el cual va a adquirir las funciones de helicasa, ATPasa y sinasa, al igual que de fosfolilar el complejo CPD. Con la fosforilación del complejo carboxiterminal, este va a estar implicado en el abandono del promotor basal e iniciación de la elongación. La elongación consistirá en que la enzima actuará encima sobre la cadena de ADN para formar la ARN naciente, al igual de que la polimerasa 2 va a tener la función de separar las cadenas del ADN en cadenas sencillas para que luego una de estas sirva como cadena molde. Cada nucleótido se irá añadiendo de forma covalente en los extremos 3' o H, y en las partes desenrolladas se van a formar los híbridos de ADN y ARN. Como última etapa tenemos la terminación. La terminación de la transcripción consiste en el reconocimiento de una secuencia de una zona que contenga una zona rica en guanina, citosina, en una secuencia. En la transcripción del ARN se leería como una señal de poliadenilación, que esta va a ser la que va a controlar la adición de los nucleótidos a la cadena y la desintegración del complejo de transcripción. Proceso de maduración del ARN mensajero. Los segmentos de ARN que participan en la síntesis de proteínas son denominados
exones y estos están unidos entre sí por medio de un conjunto de enzimas que también están presentes en el núcleo de la célula. Por lo tanto, este proceso consiste en el corte de intrones y empalme de exones, lo que determina la molécula de ARN mensajero. El proceso de corte y empalme se desarrolla mediante un mecanismo de splicing y un complejo de espesosomas. Las reacciones se pueden dividir en 3 etapas, las cuales son: primero se identifica la secuencia donante 5' y el sitio de ramificación U1 y U2. Luego se pliega el ARN por acción de la U4, U5 y U6 para acelerar los 3 sitios de empalme y corte, formando un nuevo enlace y una estructura conocida como lazo intrónico. Finalmente se libera U1 y esta se reemplaza por U6 después de la segunda reacción. Los exones se empalman y liberan el lazo intrónico. En este momento se libera U4 y entran en contacto U6 y U2, y la unión de los exones es mediada por la U5. Este ha sido el proceso de maduración del ARN mensajero. Tenemos que lo que consistiría un cistrón sería la cadena de ADN, la cual esta va a sintetizar lo que sería un ARN mensajero, la cual posterior dará lugar a lo que sería la síntesis de una proteína. Tenemos que también el cistrón se tiene que pasar por requisitos, los cuales sería que esto tiene que consistir en ser una cadena nitrogenada, la cual actúe su traducción a nivel de los codones, y que gracias a esto se pueda sintetizar lo que sería una cadena polipeptídica activa, es decir, una proteína. Tenemos que en el mundo de los ARN existen 3 tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Ok, entonces con esto tenemos que también en el ADN mensajero existen 2 grupos, los cuales serían los monocitrónicos, los cuales pues pertenecen a las células eucariotas y que por ende pues estos se encuentran en los humanos, la cual su cualidad sería que estos por medio de la transcripción van a traducir y van a sintetizar lo que sería únicamente una proteína. Esto por medio de la actuación que realiza el ARN mensajero en las zonas no traducidas o las regiones no traducidas del gen. Mientras que también tenemos a los policitrónicos, los cuales se encuentran en las células procariotas, es decir, del mundo bacteriológico. Y estas pues tienen la cualidad de que por medio de un mensaje del ARN mensajero, estas van a sintetizar una o más proteínas. Igualmente, pues por la actuación que realiza el ARN mensajero en las propias zonas no traducidas. Y eso consistiría el cistrón y los policitrónicos y los monocitrónicos. La pregunta número 6 dice lo siguiente: mencione la estructura y función de cada una de las partes del complejo ribosomal activo. Además, mencione los fármacos que inhiben la formación del complejo ribosomal. Los ribosomas son estructuras altamente complejas, constituidos por ARN ribosomal. Además, son orgánulos esféricos. Están compuestos por 2 unidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. La subunidad mayor tiene una velocidad de sedimentación de 60 s. Además, la subunidad menor tiene una velocidad de sedimentación de 40 s. La subunidad mayor contiene el centro de PTC, es decir, peptidil transferasa, que esta cataliza la reacción de condensación que media la formación de ligazón del péptido entre los aminoácidos en el polipéptido creciente. ¿Cuál es la función de los ribosomas? Es que ellos intervienen en la síntesis proteica, donde el ARN mensajero se une a la subunidad menor del ribosoma y la subunidad mayor, comenzando la traducción del ARN mensajero. Dentro de los fármacos tenemos, por ejemplo, tetraciclinas, glucilciclinas, cloranfenicol, los macrólidos y los cetólidos, lincosamida, por ejemplo, glindamicina,
Así, dentro de los fenicoles encontramos la cloranfenicol, que esto interviene, que estos inhiben la síntesis proteica de la porción 50S ribosomal. También hay tetraciclinas, como por ejemplo el florfenicol. Gracias. El ARNT o ARN de transferencia es el que se encarga de transportar los aminoácidos hacia el ribosoma. Este los capta desde el ARN mensajero. El ARN tiene ciertas características particulares. Entre ellas es que no tiene más de 100 ribonucleótidos. También tiene la característica de tener una forma de trébol, ya que posee 4 brazos. 3 de ellos terminan en bucles. Estos son los bucles. Y estas son horquillas. Uno de los brazos, llamado brazo aceptor, es el único que no termina en bucle, como podemos observar. Este tiene las cadenas 5' y 3'. La cadena 3' se caracteriza ya que tiene una secuencia final de CCA, es decir, citosina, citosina, adenina. Y este tiene una de guanina. En el brazo aceptor va a recibir al aminoácido. Se va a unir al aminoácido y va a transportarlo hacia los ribosomas. El brazo que tenemos por acá se llama brazo del anticodón. Este se va a unir al codón del ARN mensajero. Los brazos laterales tienen nombre de acuerdo a su composición. El brazo D y el brazo T. El brazo D es por la dehidroureína. Para finalizar, podemos mencionar una enzima que es demasiado importante en el transporte del aminoácido hacia el ribosoma y se llama aminoacil ARNT síntetas. Pausa. Esta enzima es importante para la unión de los aminoácidos. Pausa. Existe una para cada aminoácido y son claves para la traducción. Ahora explicaré este gráfico acerca de la activación de aminoácidos. La activación de aminoácidos se conoce como el paso previo a la iniciación de la traducción. Este consiste en la unión de aminoácidos con el ARNT de transferencia por medio de la enzima aminoacil ARNT sintetasa. Los aminoácidos van a ser activados por esta enzima y por la participación del ATP. Se va a dar el ATP, una hidrólisis de 2 moléculas de ATP, una para la remoción del pirofosfato y otra para la hidrólisis del pirofosfato en 2 ácidos fosfóricos inorgánicos. Esto va a permitir la unión entre los aminoácidos con el ARNT, formando así un complejo de transferencia conocido como complejo aminoacil ARNT. Esto es lo que permite que los aminoácidos puedan transportarse y crear cadenas de proteínas. ¿Cuál es la importancia biológica del código genético? Para saber la importancia biológica del código genético hay que saber qué es el código genético. Y no es nada más que las instrucciones dadas del ADN al ARN mensajero y del ARN mensajero a aminoácidos que formarán proteínas. Ahora, estas instrucciones están codificadas en triplete o codones, que no es nada más que grupos de 3 nucleótidos. Y a su vez, estos nucleótidos pueden ser 4 posibles bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina, que la timina en el ARN mensajero se cambia por uracilo. Entonces podemos decir que hay 64 posibles combinaciones. ¿Por qué? Porque hay 4 posibles bases nitrogenadas y
se va a multiplicar por el número del codón o del triplete, que son 3, 4 por 4 por 4, nos daría un total de 64 posibles combinaciones. De estas 64, 61 van a codificar para alguno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas y 3 marcarán la terminación de la traducción. Ahora, ¿en qué radica la importancia del código genético? Bueno, la importancia radica en que la expresión de la proteína va a estar dada por el orden de los nucleótidos en el ADN y este orden se transmite a través de códigos, que a su vez estos códigos, como dijimos, son los tripletes o los codones. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que vendría siendo la característica de que se dice de que el código genético es no solapante. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que un nucleótido solamente puede pertenecer a un triplete o codón, es decir, no puede pertenecer a otro, no hay superposiciones entre la secuencia. En 1964, un renombrado científico de apellido Weizmann realizó un estudio en el que se le aplicó ácido nitroso al ARN del virus del mosaico del tabaco. Esto con el fin de inducir mutaciones, y los resultados que se obtuvieron fueron de que solamente se alteró un aminoácido, más no otros. El ácido nitroso produce desaminaciones, o sea, que tiene la característica de remover bases y intercambiarlas por otras. Si el código genético fuera solapado y un nucleótido perteneciera a más de un triplete o más de un codón, las alteraciones no solamente serían en un aminoácido, sino que serían en esos 2 o 3 aminoácidos. Otra forma de darse cuenta de que el código genético no presenta superposiciones es que un aminoácido puede ir precedido o seguido de cualquiera de los 20 aminoácidos que existen. Es decir, no presenta limitaciones en su secuencia. Por otro lado, si el código genético en cambio fuera solapado, sí habría restricciones. Entonces, un aminoácido solamente podría ir precedido o seguido de 3 o 4 aminoácidos específicamente. Hola, mi nombre es Jimmy José Dávila. A mí me tocó explicar el punto número 11 de la guía número 3 de biología molecular. Esta dice, una de las características del código genético es que es redundante o degenerado, es decir, existen más tripletes o codones que aminoácidos. Esto significa que un determinado aminoácido está codificado por más de un triplete. Explica la importancia biológica de esta característica. Bueno, la importancia biológica de esta característica del código genético radica en que si existe un error en el copiado de una cadena, esta pueda salvarse, ya que el cambio de una base por otra podría no tener efecto en el hecho de que aparezca un aminoácido en lugar del que debía haber tenido. También se dice que disminuye los efectos deletéreos de las mutaciones. Esto quiere decir que disminuye la probabilidad de las mutaciones que originen la terminación de la cadena. Bueno, entonces el ejercicio 3 dice: a continuación se presenta una cadena molde de ADN. Realice lo siguiente: encuentre la porción del ADN a transcribir. Recuerde localizar primero el promotor y la secuencia de terminación. Hay que tener en cuenta qué es el promotor. El promotor es aquella secuencia de ADN que no codifica el producto génico, sino que regula su expresión. Hay dos tipos de promotores: el promotor mínimo, que es el indispensable para que se inicie la transcripción, y el promotor basal. El promotor basal es la secuencia mínima requerida para que se dé la unión de lo que es la ARN polimerasa 2 y también la maquinaria basal de transcripción. A estos promotores se unen los factores transcripcionales y también vamos a tener las partes de las secuencias consenso, que son las regiones de iniciador, y aquí es donde cabe la caja tabla. Entonces este va a ser nuestro promotor y acá vamos a tener nuestra secuencia de terminación. Luego, continuando con el punto B, te dice: luego transcriba la información contenida en el ADN hasta obtener el ARN mensajero. Vamos a señalar la parte del inicio de la transcripción, que va a ser acá.
atendiendo el principio de complementariedad. Entonces, si tenemos una timina, vamos a poner lo que es la adenina. La adenina, acá en lugar de poner timina, vamos a poner el uracilo. Si es citosina, es guanina. Guanina, citosina, adenina, uracilo. Guanina, citosina y así sucesivamente. Acá podemos encontrar lo que va a ser el codón de inicio, que va a ser la adenina, el uracilo y la guanina, y acá lo que va a ser el codón terminal, que está compuesto por el uracilo y 2 adeninas. Entonces luego vamos a formar lo que es el anticodón. El anticodón está dentro de lo que es el ARN de transferencia y es siguiendo todavía la parte de la complementariedad de la base. Entonces vamos a tener siguiendo adenina, uracilo, uracilo, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina. Y eso va a ser nuestro anticodón. Ok, entonces algo que debí mencionar es que está agrupado en forma de tripletes, lo que son los nucleótidos. Entonces vamos a formar lo que es el codón. Entonces todos estos son los codones, que son los tripletes. Entonces el punto C traduce el ARN mensajero a proteína. Para ello haga uso del código genético. Yo ya usé el código genético, entonces vamos a ver que cada uno de estos codones va a dar origen a ciertos aminoácidos. El primer codón a la metionina, luego la leucina, la serina, el triptófano, la glutamina, acá hay 2 de arginina, la leucina y luego tenemos el codón de terminación. Y eso sería todo el ejercicio. La siguiente pregunta que tenemos es: un ARN tiene 336 nucleótidos de longitud, incluyendo el codón de inicio y de parada. ¿Cuál es el número de aminoácidos que tendría la proteína codificada para este ARN mensajero? El ARN mensajero de 336 nucleótidos, incluyendo los codones de iniciación y de terminación, tiene 333 entre 3 codones reales que determinan aminoácidos. El codón iniciador está incluido puesto que codifica metianina, pero el codón de terminación no especifica información para ningún aminoácido. Entonces tenemos 336 menos 3 entre 3. Lo que va a dar a 111, que deben incorporar estos 111 aminoácidos en la proteína. En conclusión, tenemos que la síntesis de las proteínas es sin lugar a dudas uno de los procesos biológicos más importantes que tiene lugar en el organismo humano y en general en el de todas las especies animales que poblan la Tierra. Y al respecto hay que decir que la función de cada proteína se define según su estructura molecular, su localización dentro de la célula y que pertenece a su participación en una determinada acción biológica. Y es que las funciones de las proteínas también son definidas por su composición exacta y su estructura, la cual queda cifrada dentro del ADN. El proceso conocido como la síntesis de proteínas viene a estabilizar el desequilibrio ocasionado por la pérdida de proteínas celulares debido a la degradación
que éstas sufren al intervenir en la función para la que están destinadas. Este es el mecanismo por el cual el cuerpo crea todas las proteínas específicas que necesita a partir de las obtenidas mediante la dieta y que están presentes en mayor o menor medida en casi todos los alimentos. En él juegan un papel clave tanto el ADN como el ácido ribonucleico o ARN. La finalidad de la síntesis de proteínas es permitir al organismo formar aquellas macromoléculas que necesita para llevar a cabo sus funciones, y es que el cuerpo humano no es capaz de utilizar las proteínas ingeridas mediante los alimentos directamente, sino que necesita romper de estos enlaces y formar enlaces péptidos a partir de los aminoácidos que contienen los alimentos y así crear nuevas estructuras proteicas como enzimas, hormonas, proteínas contráctiles o estructuras como